Dios les bendiga. Qué bueno poder estar con ustedes en esta mañana para nuevamente presentarnos delante de la presencia de Dios para estudiar su palabra. Cuando el año comenzó, este año 2020, Dios dijo a la Iglesia Senderos de Fe de que este año 2020 iba a ser un año de relación con Él. Fue muy bella la palabra, la recibimos y disfrutamos saber que era un año de relación. Han pasado 4 meses y muchas cosas han sucedido, que dependiendo de la manera como que cada uno lo quiera ver, han sido situaciones negativas o situaciones positivas. En este caso, considerando de que es un año de relación para el Señor, para mí la cuarentena ha sido un momento y un tiempo en que Dios ha hecho una pausa en la vida de la humanidad, con un propósito, no por capricho. Y en el transcurso de estos meses hemos estado estudiando dentro de la iglesia una serie de estudio bíblico a la cual se le colocó el nombre de Dios, mi relación y yo. En esta serie nuestro objetivo es llegar a descubrir dentro de nosotros qué es lo que existe, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, para poder realizar cambios que nos ayuden a tener una mejor relación con Dios. Y el texto que hemos tomado de base para esto se encuentra en Mateo 22, 37 al 38, el cual cita según la traducción del lenguaje actual, y dice así: Jesús le respondió: el primer mandamiento y el más importante es el que dice así: ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. A través de esta serie de estudio bíblico, lo que estamos buscando es que en cada persona que reciba esta palabra se puedan realizar transformaciones guiadas por el Espíritu Santo a medida vamos estudiando los diferentes temas. Comenzamos con la personalidad. El tema lo trajo Abilis. Fue un tema bello porque nos mostró lo que es el temperamento, lo que es el carácter, lo que es la personalidad. Y vimos cómo el Espíritu Santo tiene el poder de transformar todo. Lo que la psicología puede decir que no es modificable, el Espíritu Santo tiene el poder de transformarlo. Así podemos cada uno de nosotros ser transformados a la imagen de Cristo. Esas fueron las primeras 2 clases que tuvimos con Abilis en cuanto a temperamento, carácter y personalidad. Luego, Eric trajo el tema de lo que es nuestros pensamientos, que tenemos que sanar los recuerdos, que no podemos permitir que la culpa nos invada y tenemos que tener claro que el Señor nos ha limpiado de todo pecado y todo error del pasado. Esto es importante porque de acuerdo a cómo es tu pensamiento, así tú actúas. Y si tú permites que estos pensamientos de culpa sigan en ti, no vas a poder realizar una relación sana con el Señor. El tercer tema que lo trajo Ani fue mi identidad. Quién soy en Cristo, quién soy en Dios, y hemos reconocido que somos hijos de Dios. Si tú tienes claro quién eres en Dios y lo que Dios dice de ti, tú vas a poder obtener la victoria, porque vas a controlar los pensamientos negativos y vas a poder venir a los pies del Padre a tener una relación íntima cada día más fuerte con Él. Pues el día de hoy nos tocaría el 4º tema de esta serie y me corresponde a mí desarrollarlo. Es un tema que no es muy discutido, que no es muy desarrollado dentro de las iglesias, pero es importante que hablemos de él. Tiene que ver con la parte espiritual del ser humano, tiene que ver con lo eterno, lo sobrenatural. Y el título de nuestra lección de hoy es Soltando un bagaje que no te pertenece. El tema que vamos a revisar es el de maldiciones generacionales. Pero para poder hablar de maldiciones generacionales, tenemos que empezar a hablar las generalidades de la maldición. Porque maldición generacional es un tipo de maldición que existe.
Yo sé que dentro de la iglesia cristiana hay diferentes posiciones en cuanto a este tema. En algunos hermanos aceptan el tema, otros hermanos lo ven con pinzas y otros definitivamente consideran que no es un tema para tratar. Pero el día de hoy yo lo que deseo hacer es revisar con ustedes este tema, viendo diferentes fuentes de información y que cada uno llegue a su conclusión. No se preocupen por los apuntes, porque una vez finalizado este estudio bíblico, a más tardar en la tarde del día de hoy, yo les voy a estar poniendo mis notas publicadas en Facebook para que ustedes las puedan repasar y las puedan ver detenidamente y así ustedes tomen una decisión en cuanto a qué harán en este tema y en sus vidas y en la vida de sus familiares. El objetivo que tenemos es que logremos una mejor relación con Dios en el 2020. Que lo que pienso y que lo que soy refleje mi amor por Dios. Deseamos de que esa relación al final del 2020 sea una relación mucho más íntima, mucho más fuerte, que te sientas victorioso en el Señor y que cuando tú vayas de rodillas delante de su presencia, tú disfrutes esos momentos, que todas las cosas que interiormente te han estado afectando como para relacionarte con Él, desaparezcan de tu vida y todo tu interior pueda ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Y es así como hoy vamos a empezar a hablar de lo que son las maldiciones generacionales. El tema no es nuevo, no es de la última década, no es del último ciclo, sino que es un tema que viene con la historia de la humanidad. Una vez Dios colocó a Adán y Eva dentro del huerto del Edén y le dijo que señoreara todo y le dio el trabajo que tenía que realizar y todo, sabemos que el enemigo se levantó y empezó a buscar cómo hacer para que esa relación que quería con la humanidad se detuviera, se destruyera. Y es así como llega hasta el huerto del Edén en forma de serpiente y le presenta a Eva la tentación. Lastimosamente, si leemos Génesis 3, vemos que Eva cedió, cayó, hizo lo que la serpiente quería y detrás de Eva vino Adán también, escuchando la voz de su mujer y cedió. El primer acto equivocado del ser humano fue escuchar al enemigo y rebelarse contra lo que Dios había hecho. Por esta historia que vemos en Génesis 3, nos damos cuenta de que el enemigo había logrado esa victoria y había roto la comunicación entre el hombre y Dios. Pero sí existieron consecuencias de lo que había sucedido y tiene que ver con maldición. La tierra fue maldita por la decisión del hombre y la serpiente fue maldita, pero Dios en ningún momento maldijo a la humanidad. Podemos leerlo en Génesis 3, versículo 14, dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y si vamos hacia el 17, vemos que dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y es así como el plan del enemigo se activó en ese momento en contra de la humanidad. Lo triste es que él sigue con esas mismas intenciones. Él sigue buscando que el ser humano no se relacione con Dios. Él sigue buscando que las situaciones del pasado, los pecados cometidos, los errores cometidos, nos alejen de Dios, nos escondamos como se escondieron Adán y Eva y no busquemos su presencia. A primera vista parece como que el enemigo destruyó la relación de Dios con la humanidad, pero gracias a Dios que desde ese momento ya Dios tenía establecido un plan salvador para cada uno de nosotros. Desde el inicio, Dios lo que quería era comunicarse con la humanidad de manera íntima.
Y Él sigue buscando esa relación con nosotros. Y si ha decidido que este año 2020 sea un año de relación con Él, es porque Él desea que estemos comunicados de una manera íntima, que lo busquemos, que nos acerquemos a Él. Y el Señor ha traído estrategias para que nosotros logremos ver las artimañas del enemigo y las podamos destruir. En el caso de la Iglesia Senderos de Fe, el Señor nos ha puesto a estudiar la palabra, a ver qué cosas internas son las que pueden romper su relación con Él. Y una de esas cosas es la que hoy estoy platicando con ustedes, que son las maldiciones generacionales. Miren qué bello ya lo que sucede en el Nuevo Testamento en cuanto a las maldiciones. Dice Gálatas 3:13 en la versión traducción del lenguaje actual. Pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre él, sobre el que no obedece la ley. De ese modo nos salvó, porque la Biblia dice, Dios maldecirá a cualquiera que muera colgado del madero. Este texto ha sido utilizado muchas veces para decir que ya toda maldición ha sido destruida en la cruz del Calvario. Y yo afirmo que así es. Pero hay algo que tenemos que saber. Y tenemos que aclarar este punto y deseo hacerlo de una forma pausada. Por la muerte en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo somos salvos, somos sanos y somos bendecidos a través de la libertad de las maldiciones. Ahora bien, es importante que recordemos que Él hizo eso, nos salvó, nos sanó y nos bendijo. Pero nosotros llegamos al pie de la cruz y hacemos una oración por salvación, pidiéndole que su sangre preciosa nos limpie de todo pecado y de toda maldad. A la misma vez llegamos a sus pies y decimos, Señor, por tus llagas somos sanos y reclamamos esa sanidad. Aceptamos la salvación, reclamamos la sanidad. Y en cuanto a las maldiciones, tenemos que hacerlo también. Tenemos que llegar a los pies de la cruz a reclamar lo que Él ya hizo y decir, Señor, por ese acto de amor tuyo de subir a esa cruz y volverte maldito por mí, yo ahora mismo acepto ese acto y rompo toda maldición en mi vida. Es una oración poderosa que traerá cambios no solo a tu vida, sino que también a la vida de tu familia. La cruz es un lugar de encuentro. Es un lugar de encuentro entre Dios y el hombre. La cruz es el lugar donde comienza tu relación íntima con Dios. Jesús, por medio de su sacrificio, nos dio una garantía total de acceso concedido al Padre. Por medio de su muerte tenemos entrada al lugar íntimo, al lugar secreto con Dios. Y el Señor quiere que sepas tres cosas este día. Primero, Dios desea que sepas que Él siempre está contigo, que Él siempre desea comunicarse contigo porque anhela una relación íntima contigo. Y número tres, Dios quiere que sepas hoy que tú le importas, que te está buscando y que te ama. Esta clase ha sido preparada porque Él anhela que seamos transformados y que podamos tener una victoria plena, completa a los pies de la cruz. Él desea que quitemos de nuestra vida todo aquello que puede traer problemas para tener una relación íntima con Él. Y por ello te invito a que continúes escuchándome, estudiando conmigo lo que tiene que ver con maldiciones. No te cierres a lo que has pensado siempre sobre las maldiciones, sino que escucha, toma la Biblia. Las maldiciones es un tema que como maestros tenemos la responsabilidad de enseñar al pueblo de Dios.
Ezequiel 44:23 dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer la diferencia entre lo sano y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Mira, cada maestro, cada líder, cada persona que tiene un grupo a cargo de la enseñanza tiene la responsabilidad de enseñar este tema, porque tenemos que reconocer qué cosas profanas pueden existir en nuestras vidas que nos pueden alejar de Dios. El tema de maldiciones generacionales no solo lo ves en Génesis. Si tú tomas la concordancia y empiezas a revisar, vas a encontrar que es un tema que se desarrolla desde Génesis hasta Apocalipsis. Donde más textos vas a encontrar que se hable de él es en Deuteronomio y en Números. Y me gustó mucho el Deuteronomio, que es el que más menciona sobre las maldiciones. Es un libro muy bello, que yo te invito a que lo leas. Este libro comienza recordando las bendiciones de Dios para el pueblo de Israel. Luego de que les hace Moisés esa recordación, si tú vas revisando, vas a ver que empieza a contar la historia de lo que ellos han vivido en el desierto, pero también Deuteronomio es un libro lleno de mandatos y leyes y consejos de parte de Dios para con el pueblo. Vemos que Dios ya empieza a hablar, mira, no hagas esto porque puedes acarrear una maldición. Pero si haces esto, va a haber bendición en tu vida. Y es así como Dios establece que cada uno de los seres humanos tenemos que tomar una decisión en cuanto a qué vamos a hacer, cómo vamos a caminar, qué camino vamos a elegir, si un camino de bendición o un camino de maldición. Y de acuerdo a nuestras decisiones serán los efectos que veremos sobre nuestra vida. Ahora bien, vamos a comenzar el tema hablando sobre las definiciones. Vamos a empezar con lo más básico. Si vamos a la Real Academia Española, vemos que dice que la maldición son palabras que se dirigen contra alguien o contra algo, manifestando enojo, aversión hacia él o hacia ella, y muy particularmente deseo de que le venga algún daño. Si observan la definición, en el mundo occidental no se toma en cuenta la parte sobrenatural, sino que la definición de maldición simplemente dice, son palabras que se dicen con el deseo de hacer daño a una persona, pero no dicen si le hace el daño o si no. Y esto tiene que ver mucho porque si dividimos el mundo, existen dos tipos de pensamiento, el pensamiento occidental y el pensamiento oriental. Hemos crecido bajo el pensamiento occidental y este pensamiento es lógico, analítico. Todos hemos sido formados y desarrollados bajo el pensamiento científico. Lo que veo, lo que toco, lo que analizo, eso es lo real. Y el pensamiento occidental no toma en cuenta que el hombre es un ser tripartito, alma, cuerpo y espíritu. Está más pendiente de lo que es el cuerpo y le da poco valor a lo que es el alma y el espíritu. Pero si vamos al pensamiento oriental, observamos que en estos países de esta región oriental, ellos le dan mucha importancia a la parte espiritual del hombre, a la parte interna, el desarrollo de la parte interna de cada individuo. Lastimosamente, lo que sucede es que este movimiento, aunque sí le da parte importante a la parte invisible del hombre, en muchas ocasiones, en vez de buscar llenar esas necesidades espirituales con Dios, han creado otras teorías, han creado otros pensamientos que en lugar de acercarnos a Dios, nos alejan de Él. Están mal. Porque lo único que puede llenar al hombre, lo único que puede satisfacer al hombre es Dios. El único que puede llenar todo vacío existencial que tenemos es Dios. Pero gracias a Dios que nos ha dado su palabra para poder conocer principios verdaderos, para poder desarrollarnos de una forma íntegra como seres humanos que somos. El ser humano tiene una posición única porque somos seres que somos parte del mundo físico
pero también somos parte del mundo espiritual. Somos tanto físicos como los espirituales. Así que recuerda esto, no podemos pensar que lo que no vemos no existe. Dentro de ese mundo invisible, dentro de ese mundo sobrenatural, están ocurriendo sucesos que te afectan directamente, no solo a ti, a tu familia, a tu comunidad, a tu país, y en algunas ocasiones hasta espiritualmente el impacto de lo que está sucediendo es a nivel mundial. Porque no creamos en lo sobrenatural, no quiere decir que este no esté siendo parte de nuestro presente, de nuestro pasado y de nuestro futuro. Y en este mundo sobrenatural sabemos que existen dos movimientos, el de Dios, pero también el de un ángel caído por orgullo, por rebeldía, que busca hacer daño y que busca destruir a la humanidad. Ahora, ya vimos que la definición de maldición, según la Real Academia Española, se queda corta, porque simplemente habla de palabras y deseos. Ahora bien, vamos a entrar ya dentro de las escrituras y lo primero que vamos a ver es la definición de maldición según el diccionario, la concordancia Strong, que tiene el diccionario en hebreo y en griego. Si nos vamos al hebreo, vamos a encontrar que en hebreo existen 7 palabras que se utilizan, que se asocian con la palabra maldición en español. Cuando tú dices estas palabras, en español lo que significa maldición sería un juramento buscando un daño, expresar vivamente el deseo de que alguien sufra un daño o un mal. Cuando utiliza esta palabra también tiene que ver con pánico, con destrucción, con terror, con tribulación, con un desprecio, con una denigración. También cuando se utiliza la palabra maldición, también está el concepto que es una red o una malla literal o figurada, imaginada, ¿verdad? Algo maldito es algo condenado, que puede ser un objeto. Hablamos de maldición, hablamos de anatema en el hebreo. Hablamos de que una cosa puede estar poseída por demonios. Y cuando hablamos de maldición, hablamos de algo abominable, según el hebreo. Ahora en griego encontramos que para maldición existen 8 palabras. Y entre estas 8 palabras que les presento, existe una que voy a hacer una pausa para hablar de ella, y es la blasfemia. Pues quiero contarte que la palabra blasfemia es griego, es una palabra griega, y significa maldiciones dirigidas hacia Dios. O sea que cuando tú dices blasfemia, lo que estás diciendo son palabras de maldición hacia Dios que alguien dice. Eso es blasfemar. Son 8 las palabras en griego que se refieren al término maldición. Y en griego, lo que se asocia con esta palabra es una declaración o un voto bajo pena de condena, una respuesta agresiva, un desprecio o denigración grave, expresa vivamente el deseo de que alguien sufra daño o un mal. Estos son los significados de la palabra maldición según el hebreo y el griego, pero aún seguimos estudiando el término y nos vamos a diccionarios bíblicos conocidos. El Nuevo Diccionario de la Biblia dice que las maldiciones, algo que me llama la atención es que no dice que sea algo pasado, sino que lo habla como algo presente, que son decir mal, expresar un mal deseo hacia una persona o un objeto, nación o ciudad,
Y se habla de maldición como castigos por la desobediencia. En el caso del Nuevo Diccionario de la Biblia dice que las maldiciones están siempre relacionadas con la desobediencia a Dios. Nos hace referencia a que el hombre también puede maldecir y que no debería hacerlo. Que palabras de maldición hacia otros no deberían de salir de nuestra boca. Y que la maldición tiene un efecto sobre el hombre en el que lo reduce a un estado de impotencia, como si estuviera amarrado. O sea, que una maldición es una atadura y que es el ser humano es incapaz de impedir sus efectos. Estos son los comentarios que encontré en el Nuevo Diccionario de la Biblia. El Diccionario de Teología dice que en la Escritura una maldición viene y está relacionada con el pecado y la desobediencia del hombre. Y hace referencia que la palabra maldición es el contraste de la palabra bendición. Así podemos ver que entonces que los comentaristas bíblicos de estos diccionarios no lo describen como algo del pasado, sino que es algo que puede estar en el presente, expresa un mal, lleva como consecuencia un castigo, y las maldiciones están siempre relacionadas con el rompimiento, la ruptura de la relación del hombre con Dios. Encontré una información en el Diccionario Ilustrado de la Biblia que me gustó mucho y se la voy a leer textualmente. Dice, hablando de las maldiciones, en sentido oriental, la maldición es la palabra o expresión que desea el mal para alguna persona u objeto. Se espera que la maldición suelte una fuerza negativa y maligna que actúe en contra de la felicidad y propicia el fracaso del que es maldecido. Las maldiciones son palabras declaradas, son deseos de mal hacia una persona, rompen la relación íntima del hombre con Dios. Y ahora vamos a revisar cuál es el origen de las maldiciones. Proverbios 26:2 dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. No va a existir una maldición si no hay una razón de ella. O sea, el ser humano tuvo que hacer algo para que esa maldición llegara a su vida. Ahora bien, ¿cuál es la causa principal de las maldiciones? Es una principal. Es que como seres humanos dejamos de lado el consejo de Dios. Dejamos sus mandamientos, dejamos sus criterios, lo desobedecemos y no tomamos en cuenta sus principios en nuestro diario vivir. En una palabra, la causa principal de las maldiciones es el pecado. Quiero leer 2 textos contigo en relación a esto. Primero, Deuteronomio 28:45 dice, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. Y veamos lo que dice Malaquías 2:2. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no habéis decidido de corazón. Así vemos cómo el pecado es la razón original de las maldiciones. El pecado da derecho legal al enemigo sobre la vida tuya y la de tus descendientes. Kelly, ¿qué es derecho legal? Mira, derecho legal podemos decir que son
puertas abiertas al enemigo en nuestras vidas para que nos pueda atacar. Es como que tú le entregues las llaves, cuando pecas, tú le entregas las llaves al enemigo de las puertas de tu vida. Y él tiene derecho a entrar. A este punto quiero decirte algo. Si andas en desobediencia, eres vulnerable a los efectos de las maldiciones. No confundas una prueba que puedas estar viviendo en estos momentos, porque Dios lo ha permitido, con los efectos de una maldición en tu vida. Tenemos que pedirle a Dios discernimiento para saber si lo que estamos viviendo es una prueba o es una maldición. Para ir concluyendo esta primera parte del tema, vamos a atacar otros puntitos y el siguiente domingo continuamos con este tema y lo terminamos. Pero sigamos diciendo lo que son los tipos de maldiciones. Porque ya te dije lo que es una maldición por definición. Ya vimos que el origen de las maldiciones son los pecados. Pero vamos a ver qué tipo de maldiciones existen. Principalmente, las maldiciones se han clasificado en 4. Hay maldiciones que son recibidas de parte de terceros, de otras personas, ya sea de forma voluntaria o de forma involuntaria. ¿Cómo así? Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con ciencias ocultas son maldiciones que se desarrollan hacia una persona. Estas son realizadas por personas que se han asociado con el enemigo para hacer este tipo de trabajos. Esas son maldiciones que se reciben por terceros. ¿Qué otro tipo de maldición tú puedes recibir por terceros? Declaraciones de maldición hacia tu vida. Ahora también existen maldiciones autoimpuestas. Este tipo de maldición son aquellas que tú mismo te pones en tu vida, por lo que dices, por lo que haces. Tú llevas a esas maldiciones hacia tu vida, porque tú das derechos, cuando tú pecas, tú das derechos legales al enemigo para que puedan atacarte y para que pueda tener esa puerta abierta para llegar hasta donde estás y afectar tu vida y afectar tu relación con el Señor. Así que tienes que tener cuidado porque las maldiciones autoimpuestas existen. ¿Qué otro tipo de maldiciones? Los objetos malditos. Hay objetos que son dedicados al enemigo y son objetos malditos desde que se crean. Desde su origen se ha decidido que a donde quiera que esos objetos lleguen, produzcan una maldición. Y el otro tipo de maldición que existe son las generacionales y son las que hablamos desde el principio, que dijimos que el día de hoy las vamos a quitar de nuestra vida. Vamos a dejar ese bagaje que no es nuestro, sino que ha llegado a nosotros, ya sea por acciones de nuestros antepasados, pecados de nuestros antepasados, o por conductas aprendidas, palabras establecidas en nuestros hogares que producen maldición. ¿Cómo así, Kelly? Por ejemplo, no, es que en mi familia todos mueren jóvenes. Una frase que yo estoy seguro que muchos la han escuchado de alguien. ¿Sabes una cosa? Esa persona se está poniendo una maldición sobre su familia. Y si tú le preguntas, ¿tú por qué dices eso? Dice, no, pero es que mi papá lo decía. ¿Y tú por qué lo dices? No, porque mi abuelo lo decía. Y así ves que el papá lo decía, que el abuelo lo decía, que el bisabuelo lo decía. Y inconscientemente han establecido unas palabras de maldición sobre su propia familia. Este tipo de maldiciones, quiero tomarme un poquito más de tiempo y leerte los textos, en los 3 textos en los cuales estoy basándome para decir que existen las maldiciones generacionales. Si tú vas a la palabra vas a encontrar otros. Pero yo elegí 3 y porque la versión de traducción del lenguaje actual es mucho más sencilla de entender,
Voy a leer 2 en ellas y un texto más. Vamos a agregar estos 3, un texto más. Te lo leeré en la versión Reina Valera. Veamos. Levítico 26, 38 al 40. En la traducción del lenguaje dice: sobre ustedes recaerá la culpa por los pecados que cometieron sus padres, y también la culpa por sus propios pecados. Morirán en otras tierras, bajo el poder de sus enemigos. Entonces reconocerán que se rebelaron contra mí. Si ustedes ven al principio, dice que sobre nosotros va a recaer la culpa por los pecados que cometieron, ¿quiénes? Sus padres. Cuando se habla de padres, puede estar hablando de mi padre, pero también puede estar hablando de mis antepasados. Y así vemos como en Levítico dice que sí, que hay efectos de los pecados de nuestros padres que nos van a llegar a afectar a nosotros. Veamos otro texto. Éxodo 34, 7. Traducción también. Mi amor es siempre el mismo y siempre estoy dispuesto a perdonar a quienes hacen lo malo, pero también sé castigar al culpable y a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos y tataranietos. Estamos viendo aquí que el Señor está hablando de un castigo a 4 generaciones después del que cometió el pecado, el error. Nos ayuda a sustentar que las maldiciones generacionales existen. Y en Reina Valera vemos Números 14, 18 que dice: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá de inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Y es así como vemos que la Biblia sí habla de maldiciones generacionales. Tenemos que tenerlas en cuenta, hermanos. Tenemos que hablar de este tema. Y voy a quedarme hasta aquí el día de hoy. Te invito a que el próximo domingo te conectes y puedas ver la segunda parte de este estudio bíblico sobre las maldiciones. El día de hoy revisamos por definición qué son las maldiciones. Vimos en español lo que significa en griego, en hebreo. Vimos lo que los diccionarios bíblicos hablan sobre las maldiciones. Vimos el origen de las maldiciones y los tipos de maldiciones. Yo te invito a que en la semana repases el tema con las anotaciones que te voy a dar y lo que tú encuentres en la semana. Lee comentaristas. Simplemente coge tu concordancia y léete los textos que hablen de maldiciones, maldición, maldito. Y mira lo que la palabra establece sobre el tema. Estos estudios no son para contienda. Estos estudios son para lograr que entendamos que tenemos la victoria en Cristo. Que Él en la cruz se hizo maldito para que nosotros seamos libres de las maldiciones. Y de esta manera podamos romper las maldiciones generacionales, las maldiciones autoimpuestas, las maldiciones que otros pudieron haber dicho, que podamos salir de los objetos malditos y podamos tener una relación con Dios de una manera más íntima, quitando todas esas cosas que la pueden estar afectando. La próxima semana seguiremos tratando este tema. Haré un breve repaso, pero veremos también las causas y los efectos de las maldiciones generacionales y cómo podemos vencerlas. Te agradezco que hayas sido parte de estos 45 minutos de estudio bíblico. Y quiero terminar con una oración. Quiero terminar pidiéndole a Dios que te ayude en esta semana a comprender el tema y que tú mismo realices una investigación sobre este asunto para que puedas ser libre y puedas llegar a los pies de la cruz a reclamar lo que es tuyo por herencia.
Padre Santo, Padre bueno, gracias, Señor, porque nos has permitido estudiar tu palabra en esta mañana, Señor. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que llegues a cada hogar que está conectado, Señor, escuchando tu palabra, Señor. Yo te pido, oh Dios, que pongas nuestros pensamientos en orden, Señor. Que podamos estudiar tu palabra, que podamos estudiar este tema, Señor, y llegar a las profundidades de él, Padre, para que podamos ser libres, Señor, porque lo que tú deseas es que seamos libres, Señor. Tú deseas comunicarte con nosotros, Padre. Tú estás con nosotros siempre, Señor, y el anhelo tuyo es que toda maldición sea rota para que tengamos una victoria plena en ti, Señor, y podamos sentirnos limpios y puros delante de tu presencia, y todas esas cosas que afectan nuestra vida y la de nuestra familia sean quitadas, Señor. Oh Dios, yo pongo a cada uno de los hermanos en tus manos, Señor, y declaro que tienen una semana llena de bendiciones, que esta palabra no retorna vacía, Señor, y que cada uno hará su parte en el estudio, Señor, de este tema. Todo lo dejo en tus manos, en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias por llegar hasta este momento en el estudio bíblico. Te espero el próximo domingo para seguir con el tema de las maldiciones y las maldiciones generacionales, cómo romperlas. Dios te bendiga, Dios te cuide, Dios te guarde. Bendiciones a todos.